Muy buenas Blues y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona y de la plantilla que tendría con 30 canteranos. Muy pedido también el del Fútbol Club Barcelona, sin duda el Barça tiene una de las mejores canteras del mundo y la verdad es que ahora, no hace muchos años, ha sacado una camada de jugadores que la verdad es que son envidiables. No ha costado tampoco mucho hacer el vídeo, de hecho me he tenido que dejar algunos jugadores fuera. Recuerdo, para el que no haya visto vídeos de este tipo anteriores, que podéis dejarme en comentarios el equipo que vosotros queráis en el futuro que haga, ¿de acuerdo? Puede ser de cualquier tipo de liga, no tiene por qué ser incluso un equipo europeo. Y luego, pues bueno, yo lo subiré con 30 canteranos que estén en activo. Recuerdo y recalco, porque a lo mejor muchos me vais a decir, por ejemplo, el tema de Puyol, que a pesar de que llegó a una edad tardía, lo consideran canterano y demás. Pero bueno, estaban diciendo eso y no lo voy a meter por el tema de que está retirado y los jugadores retirados no entran en esta sección. Así que atentos que empezamos con la plantilla de 30 canteranos que tendría el Fútbol Club Barcelona. En la portería, como de costumbre, 3 porteros, uno titular, uno suplente y el tercer portero que simplemente en los equipos suele estar por algún tipo de emergencia de lesión, más que para otra cosa. De portero, en primer lugar, destacar a Víctor Valdés, que durante muchos años defendió la portería del Fútbol Club Barcelona. Fue un portero que incluso en la selección española pedían la titularidad por delante de la de Iker Casillas en la época de Guardiola, en la época de la que el Barça jugaba un fútbol fantástico. Y bueno, Víctor Valdés, pues yo creo que se ha ganado a pulso estar ahí en primer lugar. Portero, por ejemplo, suplente, pondría a Pepe Reina, que se ha vinculado con el Barça infinidad de veces. El hecho de que siempre podía volver como portero suplente y hubiese sido quizás una garantía, ¿no?, para el Barça para actuar de portero suplente, por ejemplo, de Ter Stegen, pero finalmente no vino, ¿no? Y se quedó, no vino a España y se quedó en el Nápoles. Es un portero que tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Solo con mencionar Liverpool, Bayern de Múnich y Nápoles, si queréis, ya hemos hablado de lo buen portero que es y su veteranía y bueno, sobre todo yo creo que al Barça hoy en día le podría venir muy bien, pero bueno, obviamente como canterano había que introducirlo aquí. Y como tercer portero habría que hablar de André Onana, que actualmente está en el Ajax, que es un portero que salió de la cantera, es un portero muy joven y es un portero que yo creo que también se ha ganado un huequecito en esta línea de 3 en portería. Vamos a hablar de los defensas centrales ahora, y como digo, no puedo hablar de Puyol ni de otros ilustres canteranos culés que bueno, pues que ya se han retirado, y vamos a hablar de uno que sigue muy activo, y ese es Gerard Piqué, el central del Fútbol Club Barcelona, el capitán del Barça prácticamente fuera del campo, ya no dentro sino fuera, ¿no? Porque es un tío que sale a defender a su equipo. Yo soy de los que opina que ese pique, nunca mejor dicho, entre Ramos y Piqué es bueno para el fútbol siempre y cuando no se falta el respeto el uno al otro y mantener viva esa llama de la rivalidad entre Madrid y Barça, pues yo creo que se agradece. Lo que pasa es que claro, los madridistas odian a Piqué y los culés odian a Ramos, eso va a pasar así, por eso es lo bonito de esto, ¿no? Entonces yo creo que Piqué se ha ganado un puesto ahí por su entrega, por su arrojo con el Fútbol Club Barcelona. Yo creo que merecidísimo, ¿no?, el estar en esta plantilla. Otro central, por ejemplo, Marc Bartra, otro jugador que se la pintaban de que podía ser un gran central para muchos años y al final pues acabaron vendiéndolo al Borussia Dortmund, donde está jugando en Alemania, y la verdad es que bueno, Bartra tuvo sus cosillas, a muchos le recuerdan siempre por el gol que metió en esa carrera con Gareth Bale en la final de Copa. Y ahí un poco su carrera en el Barça ya no la empezaron a ver con los mismos ojos, que al final se tuvo que buscar la vida y marcharse a otro equipo. Otro central, Botía, un jugador también que muchos le habrán oído poco. Es un jugador más de segunda línea en este aspecto, porque suele jugar no en equipos grandes, ha solido defender muchas camisetas en España y demás, pero bueno, yo creo que es un jugador que también debería introducirse, como es el caso de Fontàs, ¿no?, actualmente en el Celta de Vigo, un Celta que lamentablemente fue eliminado ayer frente al Manchester United. Y bueno, yo creo que con estos 4 formarían una muy buena defensa. En cuanto a los laterales, por ejemplo, en el lateral derecho titular, Héctor Bellerín. Héctor Bellerín es que fue canterano del Barça, después se marchó y ahora el Barça lo quiere recomprar, y yo pienso que sería, pues la verdad, un acierto total si el Barça consigue comprarlo de nuevo a Héctor Bellerín, que vuelva a Barcelona, porque la verdad es que es un lateral derecho impresionante. Suplente, por ejemplo, tendría a Sergi Roberto. Yo creo que ha cumplido. Es un jugador que cumple en muchas posiciones. En el lateral derecho ha cumplido, pese a no ser su posición principal. Y yo creo que por ahí
por ahí se puede introducir perfectamente. En el lateral izquierdo, Jordi Alba, ¿no? Vino del Valencia, se ha ganado el puesto, ahora mucho más dubitativo y demás, pero parece ser que va a continuar. Y de suplente pondría a Grimaldo, que actualmente está en el Benfica, se relacionó con su fichaje con el Manchester City de Guardiola, pero al final no se produjo, y yo creo que ahí también entraría bastante bien en esa posición. En el centro del campo es donde más hay que elegir, prácticamente, porque el Barcelona ha sacado muchos centrocampistas y muchos buenos, ¿no? Voy a quedarme en primer lugar con Iniesta. Yo creo que Iniesta, el jugador de Albacete, es un jugador que tengo que hablar mención aparte, ya no por el gol que nos dio el Mundial, aunque debo decir que en ese Mundial Casillas tuvo algo que ver también en esa final, ¿no? Con la parada a Robben, si no, no habríamos festejado ese Mundial, pero Iniesta fue el que metió el gol y al final es con lo que nos quedamos. Y yo creo que Andrés Iniesta, ese mago, un jugador que parece que no ha jugado al fútbol en su vida y cuando lo tiene una pelota pues parece que los demás son los que no han jugado al fútbol, ¿no? Así que yo creo que Iniesta merecía esa mención aparte y había que mencionarlo. Otro, Xavi Hernández, otra leyenda del Barcelona que sigue en activo jugando en Qatar, pero si Xavi Hernández hubiese seguido, yo no sé si a lo mejor, hombre, para titular no, pero para estar en el banquillo o para estar ahí dando, que Xavi Hernández a su nivel era impresionante en ese centro del campo. Y ni esta Xavi Hernández en la época de Guardiola, pues imaginaos, ¿no? Otro de la época de Guardiola podría ser Sergio Busquets, que lo sacó del filial, le echaron de loco, él lo siguió poniendo porque él vio en él un gran centrocampista y al final cayó la boca, ¿no? A muchos, y Busquets se ha convertido en un centrocampista que es un pulpo, es un jugador que a pesar de haber bajado un poco su rendimiento, es que está en un rendimiento brutal, tampoco se le puede pedir más al chaval. Más centrocampistas, por ejemplo, Thiago Alcántara, para mí un error mayúsculo la venta de Thiago del Barça, y el Bayern de Múnich fue el que se aprovechó, lo vendió muy barato y ahora se están lamentando, ¿no? Por ejemplo, Thiago Motta, que también estuvo en la cantera del Fútbol Club Barcelona, ahora defiende la camiseta del Paris Saint-Germain. Por ejemplo, Cesc Fábregas, este sí volvió de Inglaterra para jugar en el Barça, luego se volvió a marchar, está en el Chelsea, cerca de proclamarse campeón de la Premier League. Por ejemplo, Denis Suárez, que actualmente está. Por ejemplo, Oriol Romeu, ¿no? Que también podemos hablar de él. Otro jugador que está sonando también para poder reforzar ese centro del campo del Barça. Está Rafinha. Yo creo que Rafinha también es un buen jugador que cuando estaba en su mejor momento tuvo esa lesión. Y bueno, cuando vuelva veremos a ver si encuentra hueco en este equipo. Y en cuanto a los extremos y delanteros, aquí hay que quedarse con un hombre en concreto. Leo Messi, yo creo que es el mayor descubrimiento de una cantera, de la del Barça seguro. A mí mira que el Barça ha sacado jugadores impresionantes, pero si Messi, bueno, pues si no es el mejor del mundo, de la historia, pues está entre los mejores seguro. Ha sido un talento descubierto en el Barcelona. Es un jugador que la verdad es que juega tela. Es un jugador que muchos lo sufren porque la mayoría no son del Barça, los que son del Barça lo disfrutan, los imparciales lo estamos viendo un poco en el aspecto de espectáculo y se disfruta, ¿no? Desde esa posición. Y la verdad es que Messi ha marcado un antes y un después. Tanto Messi como Cristiano son dos jugadores impresionantes. Y yo siempre intento evitar las comparaciones, cada uno tiene su estilo y cada uno me gusta en un aspecto, ¿no? Pero sin duda Messi es un jugador de otra era, ¿no? También podemos hablar, por ejemplo, de Nolito, que pasó por la cantera, ya un poco más mayor, eso sí es cierto, pero también pasó por la cantera del Barça y es un jugador que pinta bien siempre y hacía buenas temporadas, sobre todo en el Celta. Jonathan Soriano, delantero, que al final, pues bueno, no le terminaron de dar esa oportunidad en el Barça que esperaban, se tuvo que ir, buscarse la vida, pero siempre me pareció un buen delantero, un delantero muy fiable. También está el caso, por ejemplo, de Deulofeu, que puede volver este año al Fútbol Club Barcelona en la próxima temporada, habrá que estar atentos. Por ejemplo, el caso de Boyan, ¿no? El ejemplo decían que Boyan iba a ser un delantero que iba a marcar una época y demás, y al final se quedó en un estrellado, ¿no? Boyan no ha destacado. Y la verdad es que yo nunca le vi motivos para que destacase, pero bueno, tuvo una buena temporada y ya sabemos cómo son los grandes, que con un jugador que tiene una buena temporada ya lo encumbran, ¿no? También está el caso de Tello, Cristian Tello, otro jugador que al final no encontró su sitio, ha ido emigrando, se fue a Oporto, la Fiorentina ahora, es un jugador que tiene velocidad. Por ejemplo, Yago Falqué, ¿no? Lo comenté con la cantera del Madrid, después se fue a la del Barça y es un jugador también muy potente. El caso de Giovanni Dos Santos, ¿no? Las comparaciones con Ronaldinho siempre son odiosas, desde luego, y al final otro jugador que no terminó de despuntar tanto como quizás se esperaba de él, ¿no?
Mauro Icardi. Sí, señores, Mauro Icardi, que no sé si muchos lo sabíais, pero estuvo en la cantera del Fútbol Club Barcelona. De hecho, Icardi estuvo en el juvenil, jugando en el Barcelona. Todos hablaban maravillas de él, pero Icardi no estaba contento en el Barça por el juego que se desenvolvía en él. Dice que no era el estilo de juego que quería y acabó firmando por la Sampdoria, y hoy en día pues es un ídolo, ¿no?, para la afición del Inter de Milán. Y con bueno, nada, ¿no? Y bueno, el último nombre que vamos a hablar hoy es el de Pedro, ¿no? Yo creo que Pedro también se ha ganado un hueco aquí, porque Pedro en el Barça era un Pedro distinto al del Chelsea. Era un Pedro que aparecía, que metió goles en todas las competiciones del Sestete, creo recordar, que metió en todas las finales. Es un jugador que tenía gol, que tenía esa chispa, que tenía esa habilidad para llegar y meter el gol. Y yo creo que también debería incluirse en esta lista. Así que aquí tenéis esa plantilla de 30 canteranos. Yo creo que tiene un verdadero equipazo. Y ahora os voy a presentar, como siempre, el 11 que yo haría de estos 30 canteranos. Por ejemplo, en la portería pondría a Víctor Valdés. Defensa con Piqué, Bartra. Lateral derecho Héctor Bellerín. Lateral izquierdo Jordi Alba. Centro del campo para Xavi Hernández, Iniesta y Thiago. Arriba Pedro, Leo Messi e Icardi en punta. Equipazo del Barça. Vosotros también podéis poner cuál es el equipo que vosotros pondríais con estos canteranos, porque la verdad es que se quedaría, yo creo que sí, un auténtico equipazo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si te ha gustado, recuerda apoyar con un like y me gustazo, y así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. Nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.